Angie. Y yo soy Poncho. Y como cada semana nos vamos a terapear de finanzas. El día de hoy vamos a hablar del tema más taquillero, la pregunta más compleja que se ha hecho toda la humanidad a lo largo del tiempo. ¿Qué es mejor, comprar o rentar? No creo que sea esa la pregunta, pero... Yo estoy segura que esa es la pregunta que está muy cañona. O sea, que todos los seres humanos nos hemos hecho desde que existen las rentas. No sé desde cuándo, la verdad, pero seguramente así es. Pues definitivamente sí es una duda común, eso sí. Y la verdad también es que cuando estamos en una posición nos parece mejor la otra, es decir, es como ser soltero o casado, ¿no? Como que cuando estás casado piensas que la soltería es la buena y cuando estás soltero piensas que estar casado es lo bueno, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con comprar o rentar, porque cuando compras piensas, ota, pero aquí me voy a quedar un ratote, ¿no? Y cuando rentas dices, no le puedo hacer nada al depa porque no es mío, ¿no? Entonces, cada uno tiene una sensación, digamos, que no necesariamente cómoda, porque es una decisión que determina algo día a día, que es dónde vives, ¿no? Entonces eso cambia totalmente tu sensación. Exactamente, y algo muy importante que hay que resaltar aquí, independientemente de que para cada persona es diferente si es mejor comprar o rentar dependiendo de sus condiciones, es que sin duda todos vamos a necesitar siempre un lugar para vivir. Esa es como, digamos, a mí en mi postura personal, es algo que en algún momento me cambió la vida. Yo en algún tiempo pensé que era mejor rentar, pues porque es más barato, porque está más cómodo, está más chévere, ¿no? Te puedes cambiar de casa, muchas cosas que ahorita vamos a detallar, pero pues de repente en algún momento cuando me llegó ya el señorismo, dije, no, bueno, pero, o sea, esto no puede ser toda la vida, o sea, no puedo estar destinando un monto de mi ingreso siempre a ver dónde vivir, ¿no? Y entonces me cambió la cabeza y dije, pues parece que es momento de comprar. Sí, digo, evidentemente nosotros somos pro compra porque compramos, ¿no? Evidentemente. Pero sí va a ser un tema muy personal y a cada persona le va a funcionar muy distinto si la mejor decisión es rentar o comprar. Ahora, tiene que ver como ahorita lo vamos a detallar, pero tiene que ver sobre todo desde un aspecto personal de momentos de vida. Si la realidad es que tú estás como en un momento estable y todo, pues casi siempre se va a inclinar la balanza para un lado. Ahora, lo que dijo Gaby es muy importante porque, pues no importa, o sea, si digamos que traes una mala racha, puedes cortar el Netflix, puedes cortar el Spotify, puedes cortar los gastos de la tienda, lo que tú quieras y decir, bueno, ya como solo atún, pero algo que sí tienes que tener es donde vivir, o sea, eso no puedes decir, bueno, este mes no quiero vivir en ningún lado, ¿no? O sea, pues no, bueno, en general no es una buena... O sea, sí podrías, pero pues si tienes cosas, tienes que buscar quién te guarde tus cosas y eso también tiene un costo. O sea, tú a lo mejor dices, pues yo como sea, me voy con un amigo, pero el tener cosas, el mudarte, o sea, tiene muchas implicaciones ambas cosas. Y entonces, nosotros, o yo personalmente creo que el hecho de que a veces parece que es mejor rentar, tiene que ver con el hecho de que te da una sensación de, ¿cómo lo digo? De facilidad. O sea, rentar es de entrada mucho más barato, le voy a llamar mes a mes. En muchos de los casos cuando tú inicias es mucho más barato rentar que comprar. Sí, de hecho también, o sea, como para una proporción como regular, o sea, digamos que una renta te debería costar como la mitad que comprar ese inmueble. Entonces, si a ti te están cobrando una renta de 10, por así decirlo, comprar ese inmueble te debería estar más o menos costando 20 o más, ¿no? O sea, es como la lógica. Y entonces, en esa lógica, pues sí es pues mucho más barato o tienes esa sensación de que te estás ahorrando dinero, ¿no? Exactamente. El detalle como fino es que ese gasto, o sea, no sé, nosotros generalmente ahora cada vez más común que empezamos a rentar más jóvenes, ¿no? A lo mejor luego de que empiezas a trabajar. ¿Cuál es la diferencia? Primer diferencia, el primer tema a favor de la renta, pues es que es más cómodo y es más barato y es mucho más sencillo además encontrar un inmueble o una casa que se adapte a tu presupuesto, ¿no? Sí, porque además si no te gusta, pues a últimas lo mandas todo al diablo y dices, bueno, pues no me gustó, ya viví un año aquí, mis vecinos me cayeron mal. Los odio, aquí hay mucho ruido, o al contrario, está muy de abuelitos la colonia, necesito algo más con más vida.
Y tienes esa como flexibilidad o sensación de que pues te puedes ir a donde quieras en cualquier momento, ¿no? Y eso es una cosa buena, yo creo que es muy importante, como dices, los momentos, pero ahora, eso es un pro a rentar. Un pro a comprar es que aunque te cueste el doble de la renta, lo que va a pasar es que si tú tienes una persona, uno que renta 10 años y otra que compra y paga 20, entonces terminas en el mismo costo. No sé si me explico. O sea, digamos que a lo largo de nuestra vida, si empezamos a rentar o a vivir en algún lugar aparte de casa de nuestros papás, a los, ¿qué será? ¿25 te gusta? ¿Y a qué edad te gusta que nos vamos a morir? ¿A los 85? Aunque no lo crean, sí tenemos esperanza de vivir hasta esas fechas. Sí, más o menos como así, muy fregado a los 80, ¿no? Entonces son 65 años que tienes que decidir dónde vas a vivir. Entonces, a favor de la compra, si compras, ese gasto lo vas a dejar de pagar a lo mejor en 20 años. Y la renta lo vas a pagar 65 años. En la proporción que dijo Poncho, pues si rentas 40 años, significa que pudiste comprar desde los 20. Sí, y también otro efecto muy importante ahí es que este tema de la renta, digamos que a favor de comprar, pues es que con el presupuesto que tienes, lo vas a poder, digamos que tener una meta fin, ¿no? O sea, como que decir, bueno, ya, lo peor que puede pasar es que sea viejito pobre, pero tengo donde vivir. Y en el ejemplo que dice Gaby, pues es que si vives 80, pues ahí son las 80, y si vives 81 son 81, y, o sea, cada año a fuerza tienes que pagar renta, ¿no? Y eso sí va a afectar muchísimo tu planeación y tu estabilidad financiera. Entonces hay quien dice, bueno, pues no es mi meta, no es mi tema comprar una propiedad, es muy válido, pero pues sí tienes que pensar que si vives 85 años, pues tienes que pagar renta hasta los 85 años. Exactamente, y ahí va justamente este tema que de repente dices, oye, si rentar me cuesta 5 y comprar me cuesta 10 al mes en una hipoteca, pues nada más gasto 5 y los otros 5 me los gasto. Aquí lo interesante, lo que dices, Poncho, es que hay que considerar que esos 5 que nos estamos ahorrando no es que no los estemos ahorrando, deberíamos destinarlos justamente para generar un fondo para nuestro retiro, para cuando ya no podamos generar ingresos, ¿no? O sea, al final ahí vas a seguir teniendo una de las principales ventajas de rentar, que es la movilidad, pero pues necesitas hacerte un guardadito para que cuando seas grande y ya no tengamos trabajo y pues todo este show que tenemos con las pensiones, pues tengamos, pues digamos que de forma holgadita, pues el dinero para rentar, para rentar todo ese periodo, ¿no? Sí, aquí en este punto en particular es una mini conclusión, es que si tú decides que vas a rentar toda la vida, va a afectar de forma inmediata tu planeación del retiro. Entonces, digamos que por lo tanto lo que tienes que hacer es esto que dijo Gaby, crear un fondo específico, ojo, específico, no se vale moverlo y decir, bueno, esto además va mezclado con... Aquí sí recomendamos que sea algo muy, digamos que hasta contablemente, mentalmente y físicamente sea una cuenta aparte, ¿no? O sea, una cuenta donde yo digo, esto es para mi renta de mi yo viejito. Y lo que dice Gaby es muy importante. La verdad es que yo conozco muy poca gente que tiene esa madurez financiera de decir, bueno, pero esto corresponde, digamos que al equivalente a mi hipoteca y lo voy a meter a un fondo. La realidad es que si tenemos 5 y me ahorré 5, por lo tanto esos 5 los veo como disponibles para gastármelo en lo que yo quiera. Exactamente, pero no hay que perder de vista que va a pasar, ¿no? Y que si de por sí ya tenemos que hacer un esfuerzo para los gastos del retiro y las pensiones y todo ese show, hay que considerar muy bien en esa planeación este tema de la renta. ¿Qué no va a pasar en la compra? La compra al inicio es mucho más complicada. O sea, comprar es complicado porque nadie nos enseña cómo se compra, ni qué ventajas tiene comprar, ni cómo se come, ni cómo pide un crédito, ni nada. Entonces, de repente también creo que ese es una favor también de la renta que pues no tiene mucha complejidad, ¿no? O sea, lo más te piden un aval, que es lo que nosotros cuando rentamos vimos que era lo más difícil del mundo, es conseguir un aval con escrituras decentes en la Ciudad de México, que es donde vivimos aquí. Pero pues ahí en fuera es como sencillo, ¿no? Mientras tengas dinero para dar tus depósitos y todo, pues está bien. Exacto, es como muy simple, te dicen, dame tu aval, depende de la propiedad, es 1 o 2 depósitos y ya estás, o sea, al día de mañana puedes ocupar el inmueble, ¿no? No hubo
no tuviste que tomar un curso, no tuviste que preguntarle a un experto, no comparar tuviste costos como en el crédito. Exactamente, lo único que tuviste que comparar es que a lo mejor el edificio A contra el edificio B, ¿no? O sea, bueno, los que vivimos en la Ciudad de México, si vives en otro lugar, pues seguramente es casa A contra casa B, ¿no? Pero aún así, pues es mucho más simple y no tiene tanta implicación en un compromiso porque las rentas usualmente se pactan a un año, ¿no? Entonces, pues, digamos que tienes esa como flexibilidad. Versus comprar, que ahí sí, en vez de una o dos depósitos de renta como para que ya habites el lugar, pues el banco te va a decir, oiga, y trae enganche, y cómo lo vas a hacer, y bla, bla, eso pensando que lo hagas a través de crédito hipotecario, o si lo vas a hacer de un jalón, pues tienes que traer un chorro de dinero, ¿no? Entonces, la diferencia del inicio de cada uno es muy, muy distinto. Exacto, y entonces, pues todavía como que no hay un claro ganador. De hecho, no va a haber un ganador, o sea, les vamos a adelantar que todo depende de lo que ustedes quieran, así para que si ya les dimos hueva, sigan viéndonos. Eso que dices es importante. Creo que el tema tiene que ver mucho con la percepción de para qué queremos comprar una casa, ¿no? Y creo que confundimos un poquito el tema de rentar para tener movilidad y comprar una casa, porque como que estamos acostumbrados, yo creo, por lo que nos dijeron nuestros papás, que si compro una casa tengo que vivir en ella, ¿no? Entonces hay gente que decide rentar y comprar una casa para rentarla, o sea... Digamos que el equivalente sea que, o es un plan como relativamente común, al menos en la Ciudad de México, donde dices, bueno, ahorita compré, por ejemplo, en el norte de la ciudad, mi siguiente trabajo es en el sur de la ciudad, no voy a hacer 2 horas de transporte, entonces rento ese departamento que compré y me voy al sur a rentar, por así decirlo. Al principio, y ahí está el efecto que sí tiene cara de negocio y de activo, que eso es lo que al final del día estás haciendo al comprar un inmueble, es que al principio le vas a poner dinero, pero conforme pasen los años, la casa se va a pagar por sí sola y digamos que vas a quedar tablas, ¿no? Ese es como el tema, y eventualmente de hecho es muy probable que al contrario, cuando termines de pagarla, entonces en ese momento se vuelve toda utilidad y ya dices, bueno, si quiero vivir en otro estado me da igual, esa cosa me sigue generando un ingreso. Exactamente, y aquí hay otro detallito muy fino que hay que considerar a la hora de que rentas o compras, que es hacer bien nuestros cálculos, porque a veces una de las principales cosas que dicen es que es más barato rentar, y yo les diría sí y no, depende. Al inicio sí, o sea, los primeros años sí va a ser más barato rentar, pero hay un efecto importante. Hace ya varios años la mayoría de los créditos hipotecarios tienen una mensualidad fija. Entonces vamos a suponer que en el ejemplo que dice Poncho, empieza alguien rentando con una mensualidad de 5 y alguien más con una mensualidad de hipoteca de 10. Lo que va a pasar es que el de 10, los 15 o 20 años o 30, los que decida tener el crédito, los va a tener de forma fija. Pero el que renta no. El que renta va a considerar incrementos dependiendo del casero. Hay caseros que te incrementan buena onda la inflación y hay caseros que te incrementen... O sea, yo sí he visto casos de gente que hasta el 10% les incrementan de forma anual, ¿no? Entonces hay que medir muy bien ese impacto porque de repente hoy se ve más barato, pero llega un punto en el que, dependiendo del tiempo, ya llegas a un pago igual. De hecho, en algunos casos, dependiendo de la zona, la renta se dispara, ¿no? Se hace más grande que lo que realmente está pagando la persona de hipoteca. Sí, este efecto es como súper común y por eso les decimos que si compran no están peleándose con su movilidad. Lo único que están haciendo es instalarse un ingreso que eventualmente va a compensar su renta y pues lo que van a hacer es ganarle a este tema ligado a lo que platicábamos antes, al tema del retiro. Entonces me generé un activo que además en ese momento a lo mejor me parece una inversión, pero conforme pasa el tiempo me va a permitir de todos modos tener mi movilidad. La única diferencia fue que decidí aventarme a lo que platicábamos, que es un mayor esfuerzo financiero para iniciar eso. Eso sí, sin duda es un contra de comprar, es que acá sí necesitas lana. Y necesitas más requisitos porque a la hora de la compra te checan el buró, que si te alcanza para pagar, que si bla, bla, así 800,000 trámites que de repente se nos hacen como muy exagerados, pero bueno, tiene una razón de ser el por qué el banco, digamos que al final vas a adquirir un compromiso a muchos años
y pues quieren garantizar que pues, lo puedas pagar lo más que se pueda, pero para uno la percepción es que pues sí está como difícil, ¿no? Es como, no manches, o sea, a veces, digo, yo creo que todos lo hemos pensado, nos lo han dicho varias veces en las asesorías que damos de la planeación de compra de casa, que es así de, ¿cómo nuestros papás tenían casa? Y hay papás que, digamos, ganando, pues normal, o sea, clases medias, todos somos clases medias aquí, ¿no? Nuestros papás, pues a lo mejor eran media, media baja, y tienen luego hasta 2 casas, y dicen, ¿cómo hacían nuestros papás para comprar casas y yo no puedo ni pagarme una renta completa, ¿no? Pero no tiene, o sea, la complejidad de la casa es una cosa, pero otra muy importante es que comprar casa sí requiere un orden más estricto de nuestras finanzas personales. Seguramente nuestros papás no andaban pidiendo en la cuarentena a Amazon cada 3 días, ¿no? O sea, ellos tenían muy claro que el dinero se iba a utilizar para la casa y que cuando ya terminaras de pagar tu casa, pues ya te podías dar tus lujos, ¿no? Sí, eso también es totalmente real, que lo que acabas de decir, de que tienes que tener o demostrarle al banco que pues tienes estabilidad financiera y que no tienes malos hábitos, ¿no? Eso es como que, de hecho, yo creo que todas las asesorías que damos, uno de los principales peros que encontramos siempre es esto, porque a la hora de revisar el buró, pues ya vemos que hubo, pues digamos que malos tratos al buró, hubo malos comportamientos y las instituciones financieras son bien chismosas y, oye, es que me atrasé 2 días, pues mira, ahí está tu maricota, ¿no? Y así te lo ponen, y la realidad es que a la hora de pasar el crédito hipotecario, si tienes muchos de esos, te pueden decir, no, pues mejor otra ocasión, joven. Y eso la verdad sí es un contra de comprar, pero a la vez, si es una meta que tienes que pasar y planear y estar convencido de que uno de esos requisitos pues es un buen buro de crédito. Exacto. Y otra de las ventajas que yo siento que tiene rentar y que de repente se nos dificulta un poquito el hecho de ver mucho largo plazo para comprar, es que rentando es mucho más sencillo que yo viva en el lugar que quiero vivir. O sea, pagando una renta es mucho más fácil que yo pueda tener un departamento como el que quiero, aunque no sea mío. Porque como decimos, si tú ese mismo departamento que a lo mejor tiene un estacionamiento y tiene 2 cuartitos y está muy bonito y está ahí medio céntrico y así, a lo mejor ahí te cuesta rentar 10,000 pesos. Si los que nos ven en otro lado que no es en la Ciudad de México, aquí un cuarto te lo rentan en 5,000 pesos, ¿no? Entonces hay departamentos que se rentan en más de 10,000 pesos en algunas zonas de la ciudad. Entonces a lo mejor tú dices, pero yo puedo vivir en zona centro o en una zona más nice y pues fácil. Y a la hora de comprar, pues no, o sea, comprar en una de esas zonas se vuelve pues súper complicado. Entonces, pues sí se puede llegar a comprar una de esas casas como las que soñamos, pero requiere tiempo. Y requiere aceptar que a lo mejor esa no va a ser tu colonia o ese no va a ser tu departamento en el momento 1. En el día 1 puede que no inicies ahí, pero lo que sí es que vas a estar construyendo para que eventualmente puedas vivir ahí. Eso realmente implica mucho mayor planeación y madurez financiera. En cambio, rentar, pues es como dices, bueno, como dice Gaby, es mucho más accesible porque un ejemplo como relativamente cercano que tenemos, pues sí, las rentas son en 20,000 pesos y comprarlo a lo mejor implica 40,000 pesos. O sea, de un departamento ya muy bonito, digamos, ¿no? Entonces, pues, de por sí 20, imaginen, ya es un chorro de lana. Y luego pensar en 40, o sea, ya es como una locura, ¿no? O así de pronto lo percibimos. Lo que tenemos que entender es que a lo mejor esa propiedad que vale una mensualidad de 40 en hipoteca, pues no puede ser mi primer propiedad, pero sí a lo mejor es la segunda, ¿no? Sí, a lo mejor ahorita me alcanza para comprarme una de una mensualidad de 10, que a lo mejor está un poquito más lejos, o está más chiquita, o el estacionamiento no está tan bonito y lo comparto con 20 vecinos, y todos esos shows que se viven en estas ciudades como la nuestra. Pero pues eventualmente algún día vas a poder comprar la otra, porque hay que considerar que una de las ventajas que tiene comprar casa es que esa casa, además de que la estás pagando, tiene un valor y ese valor crece con el tiempo. Entonces, si tú en algún momento terminas de pagar tu casa y te quieres comprar otra, pues vendes la que ya tienes y tienes un enganche mayor para comprar otra. Eso no va a pasar con la renta. Con la renta, digamos que tú no le debes nada a tu casero, él no te debe nada a ti, pero pues ese dinero pues ya no fue como tal
tipo inversión le voy a llamar, ¿no? No, y si le adelantas a tu casero rentas, pues da igual, ¿no? O sea, si le adelanto, ahí te van 6 meses por adelantado, el casero te va a decir muchas gracias y ya no tuviste ningún beneficio más que no tener esa mensualidad, por así decirlo. En cambio, cuando es tu propiedad, pues si yo la aviento 6 meses por adelantado, pues 6 meses que disminuye mi deuda, ¿no? Y entonces ahí lo voy a ir viendo. Es una ventaja gigantesca versus rentar, ¿no? Ahí sí comprar se la lleva de calle, no tiene como ni siquiera oposición, ¿no? Exacto. Y ese rato dijiste algo que no se me había ocurrido, pero es un contra. De repente decimos, oye, yo nada más pago mi renta, pero no es cierto. O sea, a veces cuando rentamos tenemos que gastar en más cosas porque casi nunca... O sea, el departamento que tienes está en las condiciones que tú quieres. Entonces, a veces, tú mismo terminas viviendo en un lugar y a lo mejor lo que haces es que tú le pagas la pinturita, o tú le cambias el contacto, o le haces una adaptación porque vas a estar ahí 1 o 2 años. Todos esos gastitos que vamos haciendo a lo largo de la vida en esas casas que no son nuestras, lo único que hacen es generarle valor a esa casa que no vamos a vender nosotros, ¿no? Que no es lo mismo a que tú decidas remodelar, pintar, mantenerla tuya, porque cuando es tuya, sí va a tener un valor directo. Cada peso que tú le metas a arreglar esa casa va a tener en un valor futuro, pues una implicación muchísimo más grande, como una inversión. Sí, y creo que, digamos que en general, como ven, pues digamos que tiene más complejidad comprar, pero tiene más beneficios. El único caso donde yo veo que es indudablemente mejor rentar es cuando yo no tengo estabilidad, digamos que yo no sé qué onda con mi vida, no sé, por ejemplo, si me casé, tengo hijos y recién me divorcié, pues a lo mejor no es el mejor momento para comprar porque yo no tengo mucha claridad de qué voy a hacer con mi vida. Si vengo de un periodo largo de desempleo, por ejemplo, a lo mejor no es el mejor momento pues para empezar un proyecto de compra, ¿no? Porque necesito justamente primero estabilizarme, hacer mi fondito de emergencias, ya que estoy como que en paso 2, digamos, bueno, pues ya entonces voy a comprar. No lo vemos también tan obvio cuando, no quiere decir mucho el tema del tiempo, pero pues a lo mejor me acabo de enamorar de Gaby y ahorita la veo con todo así, pues puro amor, y entonces digo, ya Gaby, vamos a comprar. Y de pronto se nos hace fácil de pronto juntar cosas y quién sabe si sea el mejor momento. Eso es muy personal, pero tiene que ver este tipo de evaluaciones y no tomar la decisión a la ligera como para hacerlo fácil, ¿no? O sea, lo más fácil es, pues vamos a juntar nuestro Cofinavit y le pedimos, juntamos ingresos y bla, bla, bla. Pero a lo mejor la relación no estaba en ese punto todavía. A lo mejor ni siquiera le habías platicado de tus deudas y tú ya estás comprando, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son muy personales, pero sí influyen mucho. Sí, pero yo creo que todas esas, más que no saber qué hacer con nuestra vida, porque seguro muchos, adicional al tema financiero, están así de, ahí me catalogo yo, en tema existencial, digamos, pero yo creo que más bien se refiere a un tema de planeación financiera. O sea, si tú, no tiene nada de malo que tú acabas de conocer a tu pareja y quieran comprar, mientras todo el tema financiero haya sido claro, Exacto. ¿no? Mientras yo haya sido honesto con mi pareja haya sido honesto conmigo, sea súper transparente el tema financiero para que no vayan a ser sorpresas, porque entonces ahí ya tú sabiendo todo el relajo, pues puedes poner ciertas reglas de cómo va a pasar, ¿no? Sí, parece mentira, pero pues hasta enseñar tu buró de crédito. Sé que suena bien raro, bien incómodo eso. Ahora tienes que llegar y, hola, ¿cómo estás? Soy Gaby. Exactamente. Y tengo muy buen buró de crédito. De verdad. Tengo un buró de crédito que enamora. Ajá, exacto, porque no saben cuántas veces ha sido un poco pues incómodo, pero real, que llegan parejas y nos dicen, oye, es que queremos juntar crédito y así, bueno, a ver, enséñame su buró. Y no es por quemar a los hombres, pero usualmente somos los hombres los que estamos de la fregada. Y entonces, oh sorpresa, pues todo el plan se cae y se desmorona en ese momento. Entonces, es un momento o es un tema muy distinto pensar en comprar en ese momento. Si eres pareja, pues lo único que te queda en ese momento es rentar, ¿no? O sea, ahí ya no es opción. Entonces, ese es como... Ya no es opción en ese momento. Exacto. Pero sí es muy importante que dentro de toda la planeación que muchos de ustedes que nos escuchan y ven, empiezan a realizar de hacer un presupuesto y empezar a hacer un fondo de emergencia y eso, hay una parte de la planeación que implica ver los objetivos a futuro. A lo mejor no quieres una casa hoy porque estás muy joven y tú quieres vivir la vida loca y todo ese show, ¿no?
A lo mejor tienes 25 años y tú tienes pensado comprar hasta los 30 y tú lo ves muy lejos. Pero es muy importante que desde hoy empieces a ver qué se necesita para que cuando tú llegues a los 30 puedas comprar de una buena forma, o a los 35, a los 50, a la edad que tú decidas en tu plan de vida, si es que en algún momento quieres comprar y todo el demás tiempo rentar, porque si no luego pasa que también nos llega mucho, ¿no? Que llegan ya a los 35 empezando a tratar de entender cómo comprar y pues dadas las condiciones tal vez se tienen que esperar otros 5 o 10 años por algunas reglas que tienen los bancos o justamente por este tema del buró de crédito. No significa que nunca vas a salir del buró de crédito, pero tiene que pasar cierto tiempo y tienes que hacer ciertas cosas financieras para que eso se pueda y a lo mejor ya en 5 años o en 10 ya puedas tener un crédito muy bien. Sí, esos son como que, bueno, para mí en personal el tema de rentar, creo que en resumen sí significa una opción, sí, solo sí estoy consciente de que no fue mi momento hoy, ¿no? Pero la verdad en todos los escenarios adicionales vale la pena hacer el esfuerzo por comprar. Nosotros pasamos por los dos escenarios donde rentamos y ahora compramos y no tiene nada que ver la sensación. Ahorita todo esto que les hemos platicado, sí se los platicamos de un punto de vista o de una experiencia personal donde pues sí, o sea, hasta le pones el contacto y cuando te vas dices, maldita sea, no le hubiera puesto el contacto, ¿no? Y por sí el contacto fue lo menos, o sea, porque te cambia mucho la sensación de decir, es mi casa, y entonces hoy en día nuestro departamento lo pintamos, le arreglamos, bla, bla, y siempre tenemos la sensación de que eso le va a ayudar al departamento y eso por lo tanto nos va a beneficiar a nosotros, ¿no? Entonces eso de verdad... al menos para mí cambió muchísimo. No saben, o sea, no tiene una descripción o un comparable con eso. Sí, porque además otra ventaja de comprar, pues es que tú tienes poder de decisión sobre cosas. O sea, cuando tú eres el inquilino, todo el mundo te ningunea. O sea, todo el mundo, si se quejan de ti, si tienes perro, ya saben que nunca falta el vecino chismoso. Pero pues sí es muy importante que pues vean las ventajas. También no es malo que alguien decida, no, yo nunca quiero comprar, pero a mí siempre me parece como una buena idea. Todos tenemos algún caso de gente que compró y gente que toda la vida ha rentado. Y yo creo que es un excelente ejercicio que les pregunten las personas que compraron y terminaron de pagar su hipoteca y las personas que aún continúan rentando, que llevan 30, 40 años rentando, que les pregunten qué tal se sienten y si a ellos les hubiera gustado a lo mejor comprar o a los comprar, pues a lo mejor nada más rentar toda la vida y pues que se den una idea de qué opinan esas personas que ya pasaron por ese proceso para que ustedes puedan ver más o menos ahí como por dónde van las aguas, ¿no? Sí, creo que como toda decisión financiera, lo importante es comparar, lo importante es revisar, hacer un autoanálisis, un presupuesto. O sea, yo sé que son conceptos que de pronto insistimos mucho, pero de ahí empieza. O sea, de ahí empieza qué voy a hacer de mi vida y qué opción es la mejor para mí. Y ya lo demás, si lo pensaste y tienes la tranquilidad de que eso fue porque yo lo decidí así, está bien, cualquiera de las decisiones es buena. Nada más que tienes que estar consciente de beneficios y contras de cada uno y qué vas a hacer con eso, ¿no? Exactamente, y pues yo ya les dije que yo soy pro compra, pero también debo aceptar que el tiempo que también he rentado y el tiempo que renté principalmente cuando decidí dejar de vivir con mis papás, pues te vale gorro estar rentando porque está muy bonita la experiencia de poder pagarte una renta y vivir solito, y creo que es algo que también es válido que todos tengamos mientras empecemos a planear para futuro lo que decidan que tienen que planear. Pues esa es como nuestra opinión, los pros y contras que encontramos. Si ustedes tienen otros, pues escríbanos, instruyanos también ustedes con lo que piensan. Si platican con alguien que ya haya vivido esos casos, también compártanlo con nosotros. Y pues esto fue Terapia de Finanzas y nos da mucho gusto que nos escuchen. Muchas gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse, denle a la campanita, compartan. Y estamos en Gal Asesores en Facebook e Instagram. Y en YouTube y Spotify como Terapia de Finanzas. Muchas gracias, amigos. Nos vemos. Bye. Bye.